Escuchemos a Dios, donde la vida clama. Escuchemos a Dios, pues con pasión nos habla. Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se completaron los días en que iban a ser llevados al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo a uno: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le respondió: Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De la riqueza que nos ofrece la palabra de Dios en este día, vamos a fijarnos en 3 llamadas que nos hace Jesús a cada uno de nosotros. La palabra del Señor siempre espera una respuesta por nuestra parte. No la escuchamos por escucharla, sino escuchamos para responder a ella. La primera llamada que nos hace es a seguirle. Lo hemos escuchado en el Evangelio. A personas que van encontrando en el camino, Jesús les dice: sígueme. Y seguir a Jesús es, por lo tanto, lo esencial en la vida cristiana. Nada hay más importante o más decisivo que nuestra decisión de seguir a Jesús. No somos cristianos porque estamos bautizados o porque venimos a misa o porque rezamos. Somos de verdad cristianos si estamos dispuestos a seguir a Jesús. Y quienes quieran seguirlo tendrán que aprender a vivir como Él. Los primeros cristianos no olvidaron nunca que ser cristiano es seguir a Jesús y vivir como Él. Jesús lo deja muy claro en el Evangelio. Él nunca invitó a aprender su doctrina o a cumplir unas normas o leyes, sino siempre invitó a seguirle. Por eso quizás deberíamos decir que nos vamos haciendo cristianos en la medida que nos decidimos a seguir a Jesús. Yo voy siendo cada día más cristiano si soy mejor seguidor de Jesús. Por eso el Evangelio que hemos proclamado, hay 3 personas que Jesús invita a seguirle, ¿no? El primero se siente atraído, ¿no? Se siente atraído por esa llamada que le hace Jesús, de que lo llame y que él mismo tome la iniciativa. Te seguiré a donde vayas. Jesús le hace tomar conciencia de lo que está diciendo. Por eso le dice: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Le deja claro que seguir a Jesús es toda una aventura. Él no ofrece a los suyos seguridad o bienestar, no les promete dinero, no les promete poder o prestigio. Les dice además que quien le sigue se va, diríamos, a ver en la intemperie, ¿no? Que lo importante es el seguimiento de Jesús. El otro está dispuesto a seguirle, pero le dice que primero le deje con la obligación sagrada de enterrar a su padre. La respuesta de Jesús es un poco desconcertante. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios, ¿no? Lógicamente no es que Jesús no valore la familia, ni vea una cosa consecuente que vaya a enterrar primero a su padre. Lo que quiere decirnos Jesús es que quien está dispuesto a seguirle tiene que estar dispuesto a renunciar. Pero a renunciar no por renunciar, sino por anunciar el Evangelio.
Por eso le dice, deja a los muertos, que entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el Evangelio. A un tercero que también le dice, sígueme, le responde que sí, pero quiere despedirse de su familia. Lo mismo que antes, ¿no? Y Jesús le responde, el que pone la mano en el arado y echa la vista atrás no vale para el reino de Dios, ¿no? No es posible seguir a Jesús y estar mirando atrás, ¿no? No es posible seguir a Jesús cuando lo importante es vivir su estilo de vida, buscando la alegría y la felicidad en Él, que viviendo su estilo de vida. Por eso a los tres les hace una llamada y espera una respuesta decisiva, una respuesta firme, una respuesta, diríamos, aventurosa, ¿no? Esto nos invita a pensar, ¿por qué yo me considero cristiano? ¿Porque estoy bautizado? ¿Porque vengo a misa? ¿O realmente lo importante para mí es seguir a Jesús y vivir su estilo de vida, ¿no? Y es mi preocupación día a día y anunciar el reino de Dios, que es lo que también nos pide. Nos pide también en una segunda llamada que nos hace Jesús a no ser violentos en nuestra vida, ¿no? Vivimos en un mundo realmente violento, ¿no? Sin embargo, Jesús no acepta ninguna forma de violencia. Jesús no vive para la violencia ni pide violencia. Al contrario, intenta quitar la violencia desde raíz, ¿no? Los seguidores de Jesús no podemos usar la violencia en nuestra vida. La no violencia es uno de los rasgos esenciales del mensaje de Jesús. El relato del Evangelio escuchado ahora, cuando los discípulos quieren reaccionar con violencia por favorecer a Jesús, sin embargo Jesús reacciona enérgicamente y les reprende porque desean que caiga fuego del cielo, que destruya a los odiados samaritanos que no lo han acogido, ¿no? La violencia crece en nuestro mundo de hoy, no solo en los países en guerra, sino también entre nosotros. Los medios de comunicación nos presentan cada día noticias de violencia. Solemos pensar que los violentos son los que matan, los que roban, los que atacan. Nos cuesta descubrir que también nosotros somos violentos y usamos la violencia. Usamos la violencia con nuestras críticas contra los demás, con nuestros juicios, con la guerra del silencio o de la marginación. También eso es violencia. Gandhi decía, la violencia siempre genera y produce violencia. Conviene que revisemos nuestra vida en qué aspectos o situaciones o en qué reacciones actuamos con violencia. La tercera llamada que nos hace por medio del apóstol San Pablo es a vivir la libertad. San Pablo nos dice en la segunda lectura, para vivir en libertad nos ha liberado Cristo y han sido llamados a la libertad. Con frecuencia malentendemos la libertad. No vivimos en libertad cuando podemos hacer lo que se nos apetece, cuando prescindimos de normas, cuando vivimos en un libertinaje. Con frecuencia nos hacemos esclavos de lo que nos destruye, por ejemplo, la esclavitud del dinero, del poder, del prestigio. Somos libres de lo externo y no somos libres de nosotros mismos. Podemos reclamar fácilmente que los demás nos dejen libres, pero nosotros no trabajamos por ser libres de nosotros mismos. Hay en realidades en cada uno de nosotros que no logramos superarlas para liberarnos de ellas. Incluso a nivel político y de leyes, pueden decir lo último de la fe, de lo sagrado, de la Iglesia, porque es libertad de expresión. Pero la Iglesia o las personas que opinan distinto no se les permite la libertad de expresión. También pretendemos que los demás nos dejen libres, pero nosotros no somos capaces de respetar la libertad de los demás, ¿no? Incluso tenemos que preguntarnos, ¿realmente vivo en libertad y trabajo por conseguir una libertad mayor de mí mismo, una libertad mayor de lo que puedan opinar de mí, una libertad mayor del poder, del dinero, del prestigio? Intentemos responder a estas llamadas que hoy Jesús nos hace en el Evangelio. Escuchemos a Dios, donde la vida clama. Escuchemos a Dios, pues con pasión nos habla.